¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro nuevo Secretos de Asturias de este canal Prestosu. Prestosa como pocas es esta calle del siglo XVII, la calle Galiana, trazada en esa época para servir un poco de vía de salida de la ciudad extramuros. Tenemos aquí a nuestra izquierda pues un montón de casas hasta el final, que son casas de los antiguos comerciantes, los ricos hombres de negocios de la época y sobre todo los artesanos que trabajaban a cubierto de la lluvia y del sol. ¿Os apetece conocer más detalles? Pues venga, seguidme. El casco histórico de Avilés, junto con el de Oviedo, son los más importantes de Asturias y están declarados en 1955 Conjunto Histórico-Artístico. En todo Avilés hay unos 4 kilómetros de calles porticadas, datadas desde antes del siglo XVII hasta el siglo XX. Esta calle Galiana, cuyo nombre procede de cañada por ser una vía para la circulación de bestias, de animales, está dividida en dos partes, la parte descubierta y la parte cubierta donde nos encontramos, que a su vez en la calzada está también dividida en otras dos partes, como vemos el empedrado con los regodones o los cantos rodados, que servía para el tránsito de bestias, sobre todo de caballos, y a la izquierda tenemos la parte de las losetas más lisas, que servía para que las personas, los comerciantes, los artesanos pues caminaran, el río de personas que todos los lunes, día de comercio, se desplazaban por aquí, pues les sirviera para pisar en esta zona de esta entrañable calle de Avilés. ¿Cómo eran estas casas en aquella época? Tenían en la parte baja un taller, un huerto y un pequeño establo dedicado preferentemente a ganado vacuno, y en la parte alta la vivienda. Todas eran iguales. Eran como si fueran los chalets adosados del siglo XVII. La calle Galiana mide aproximadamente unos 252 metros y tiene más o menos un centenar de columnas de arenisca, como esta que tenemos aquí, totalmente desgastada por la erosión del viento y de la lluvia. Otro de los detalles prestosos que nos encanta compartir con vosotros en nuestros Secretos de Asturias de hoy son estas mirillas que los ricos comerciantes hacían en sus estancias, en sus habitaciones, pues la vivienda se situaba en la parte alta de la casa para atisbar a ver quién llamaba a la puerta pues por la noche o a cualquier hora del día. Miraban desde arriba a la persona que estuviera llamando a la puerta en esa época. Otro de los detalles prestosos de esta calle Galiana es esta pequeña hornacina dedicada a la Virgen del Carmen, que según su intercesión pues fue la que salvó a José Corominas o Pepín el Jardinero, un señor que vivía aquí en 1812 de un incendio que se declaró aquí en su casa. Está rehecha por el padre del conocido pintor avilesino Favila. Esta calle Galiana, aparte de ser enormemente fotogénica, es punto de partida del descenso internacional y fluvial de Galiana en todos los antroxus o carnavales avilesinos. En este año también lo va a ser. Bien, prestosos y prestosas, pues nos despedimos por hoy de nuestros Secretos de Asturias desde Avilés, en este canal Prestosu de la Fundación Caja Rural de Asturias, donde os esperamos en la próxima entrega.